Soy Juan Diego Hernández y esto es Ahora Veo, un espacio de conversaciones profundas, donde la prueba nos confronta, el proceso nos forma y el propósito nos revela que Dios nunca perdió el control. Quédate, tal vez esta historia sea la tuya. Bienvenidos. Blanquita, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un regalo grandísimo tenerte hoy aquí en mi casa, conversar contigo. Cuéntame cómo llegas a este espacio. Bien, gracias a Dios. Bien, también sorprendida y muy agradecida y privilegiada de estar en esta casa, en este lugar, en este rincón de amor tan bonito. Qué lindo. Sí, muchas gracias, me siento muy bendecida, tanto por Juan como por mi Valeria. Y bueno, y mi Benjamín, que está por ahí dormido, un petacón, tan precioso. Sí, mi Blanquis, yo quiero empezar con algo este podcast, y es recordando dos cosas. En el episodio que grabé con mi mamá, después de conversar con ella me contó que cuando éramos muy pequeños los tres, ella nos llevaba a tu casa y tú nos cortabas el cabello gratis. Y que eso era un acto de amor y de servicio que tú tenías con nosotros. Y yo dije, si algún día está conmigo Blanquis, quiero que públicamente expresarle mi gratitud, porque éramos tres niños que quedábamos huérfanos, con muchas necesidades, y encontrar siempre allá en tu casa, en Arrayanes, un lugar también de amor, donde nos recibías con un abrazo siempre, con una sonrisa. Entonces gracias por eso, Blanquis. Qué lindo poder ahora ver que en mi historia personas como tú han sido tan importantes. Tan bello, mi Juan. Sí, también son privilegios que Dios nos da, porque justamente en el tiempo que Pati enviudó, también la orfandad tocó mi puerta. Que justamente en ese mismo tiempo fue que falleció mi mamá. Wow. Entonces teníamos digamos que el duelo en común. Ella con su esposo y yo con mi mamá, y de verdad que mucho más yo sabiendo que un Alvarito, y también viendo una mujer sola con tres niños, pues me pude identificar mucho cuando yo enviudé, que también era una mujer sola con dos niños, con la diferencia de que no tenía el privilegio de Pati, de conocer del Señor. Que pues bueno, por eso también me identifiqué mucho por ella, con ella. Qué lindo eso. Qué lindo, porque bueno, te conozco desde muchos años, toda mi vida. Nos has visto crecer, y no solamente a nosotros, sino que has visto crecer a una generación entera, desde niños, avanzando en la fe, luchando la fe, formando familias, y ahí has estado tú por tantos años al lado de tantas personas que hoy te ven y seguramente conmigo pueden estar de acuerdo en que eres una mujer muy especial que ha marcado nuestros corazones también. Y algo muy especial, Blanquis, que lo hablábamos hace poco también contigo. Hoy tenemos el privilegio de estar sentados los dos aquí. Hay muchas personas que ya no están sentadas en nuestras mesas, y que tú pudiste compartir con ellas. Y yo quisiera empezar por ahí. Tú pudiste hace más de 20 años compartir, así como estamos acá hoy los dos, con mi papá, con mi padre. Y él fue clave en tu proceso de tus primeras lecciones bíblicas o de discipulado bíblico. Y para mí eso ha sido muy especial. De hecho, este momento para mí es muy lindo, porque yo nunca me senté con él a la mesa, pero sí sentado a la mesa contigo y poder recordar. Con una discípula de Alvarito. Con una discípula. Recordar eso. Cuéntame qué puedes traer a la memoria de esos momentos y de tus primeros pasos en la fe. Amén. Sí, mi Juan, pues a ver, cuando yo llegué al encuentro, ya hacía unos añitos, como 5 añitos que conocía el Evangelio, había nacido de nuevo, y pues obviamente que amo mucho mi cuna, también amo mucho mi cuna, que fue Asamblea de Dios, pero fue un movimiento de Dios, ponerme en el encuentro. Fue muy especial, y cuando ahorita lo escuchaba hablar y mirándolo, y es como si estuviera frente a Alvarito. Es conmovedor eso, de verdad que sí, porque él fue el que me discipuló. Él se iba hasta mi casa, me discipuló a mí,
al papá de mis hijos. Nos sentábamos los 4, los niños a escuchar y nosotros 2 a ser discipulados por él. Y pues bueno, me parecía muy bonito porque Alvarito llegaba en su carro, que él trabajaba un taxi, y él llegaba y bueno, y yo me sentía muy comprometida y yo decía, ¿qué hago? ¿Le ofrezco algo o no le ofrezco? ¿Será que recibe o no recibe? Y yo le decía después a Alejandro, le decía, ole, ¿y qué? ¿Y será que le ofrecemos algo? Qué pena que de pronto diga que no lo ofendamos porque pues no sabíamos cómo era el movimiento. Y entonces, pero conversar con Alvarito, ver esa devoción de él, que dejar su trabajo, no conocíamos el trasfondo de su vida, ¿cierto? No conocíamos esa parte de que tenía que trabajar tan duro, bueno, más sin embargo, pues él dejaba un espaciecito para ir a hacernos el discipulado, sí. Qué lindo. Sí, Y fue muy esos bonito. procesos, ¿cuánto duraban en ese tiempo? ¿Un discipulado cuánto duraba? Era largo, Sí. porque teníamos una cartilla bastante grande. De verdad que los estudios eran largos. Yo no recuerdo cuánto me demoré o se demoró Alvarito con el estudio que nos hizo, pero sí recuerdo que eran lecciones largas. Y yo creo que por eso era que también aprendíamos. Aprendíamos porque teníamos que leer, teníamos que estudiar y cuando llegaba el discipulador nosotros ya teníamos que tener que preguntar y bueno, cuestionar o lo que fuera. Sí. Entonces la preparación para el discipulador también era tremenda porque tenía que estar muy empapado, ¿cierto? Para no ir de pronto a decir algo inadecuado. Pero sí, Alvarito de verdad que fue muy especial. O sea, llegar al encuentro fue muy especial, conocerlos a todos, conocer esa familia. Me admiraba mucho porque yo miraba en la plataforma, pues obviamente el pastor, que wow, cuando llegué al encuentro y vi a ese muchachito que era casi de la edad de mi hijo mayor, wow, yo me derretí. Yo dije, Dios mío, ¿cómo así que este muchacho parece un santico? Porque eso me decía mi mamá espiritual, Pillética. Ella me decía, y es que yo la quiero llevar allá para que usted conozca ese pastorcito, eso es un santico. Y yo, no, está también tan cierto. No soy de estarme moviendo mucho. Entonces yo le decía, yo no me quiero mover de acá, déjeme acá. Pero como era un movimiento de Dios, Dios sí me llevó allá. Y fue cuando los conocí a todos, ver a Patricia allá. Patricia era de la alabanza, ¿cierto? Era las voces. Bueno, Gloria, de verdad que me llamaba mucho la atención. Y ver, por ejemplo, en ese entonces, fueron como mi modelo a seguir, Liliana Bellaizá, María Nodier, no sé si recuerdan a María Nodier, Glorita, Zoraida, Nubia, Betica, eran mujeres que Ahí yo estamos decía, hablando de cuántos años atrás. 28 más o menos. 28 años. Por ahí 28 años, sí, porque estaba muy chiquitico. Sí, yo tengo 28. Estaba muy, su mamá lo llevaba en coche, no me acuerdo. Yo sí le conocí un embarazo que fue el de Natalia. Ya. Sí. Y entonces, verlas a ellas, yo decía, yo quiero llegar a ser como esas mujeres. Me desafiaba mucho. Todos me desafiaban bastante porque era una comunidad pequeña, pero tan llena de amor. O sea, una convicción, no una religión, sino una convicción, porque pues en el lugar donde yo estaba, yo quería servir, pero no me dejaban, porque pues tienen muchas normas. Y cuando yo llegué al encuentro, entonces el pastor muy querido me llamó a una consejería y porque estaba allí, yo le conté. Y qué era lo que yo hacía en la comunidad donde estaba, yo le dije nada porque no me deja. Bueno, y entonces, bueno, eso es una historia bastante bonita y larga. Y ahora que yo recuerdo ese episodio de mi mamá también, que para mí eso sigue siendo muy especial y que tú me digas, a que tú recuerdes eso, para mí es muy especial. Y también viviste parte de ese duelo de mi mamá. Y ahora que tú dices que también vivías tu duelo con la pérdida de tu mamá, entonces era una temporada de duelo. Sí. ¿Qué recuerdas de tú como amiga?
de esos momentos, ¿sí? En los que yo no estuve. ¿Qué recuerdas cómo fue esa temporada? Que sé que fue difícil, pero ¿qué más podrías decir tú al respecto? De verdad que fue muy triste. Fue muy triste porque ver a Patricia como tan desarmada, digamos, ¿cierto? Verla como tan indefensa y digamos que como yo miraba a Patricia, la visualizaba como una niña en un lugar, ¿cierto? Una niña con 3 niños, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Eh, pues yo en ese entonces, pues me estaba pasando una situación más bien crítica también, como le digo, la pérdida de mi mamá y eso conlleva a que las economías se dañen mucho, se trastornen mucho, bueno, mas sin embargo nos ayudábamos, nos acompañábamos, orábamos, llorábamos juntas, en fin. Yo trataba pues como de convidarla, camine, hagamos, salgamos, en fin, alguna cosita así. Creo que alguna vez fuimos a un paseo que nos hicieron de una cooperativa donde yo asistía o hacía parte de esa cooperativa. Entonces nos fuimos a un paseo, bueno, cosas así, pero eh, también sí, fui testiga de muchas lágrimas de Patricia. De hecho, cuando yo escuché la entrevista de ella, también recordé esos momentos y pues es inevitable que no le salgan a uno lágrimas, ¿cierto? Recordar esas cosas, pero también ver el valor de Patty. Su papá le dejó una camioneta, no sé si ya le contó, Sí, sí. una camioneta, una 4 estacas. Bueno, ella dijo, ¿qué hago? Venderla, nos pusimos a joder y bueno, la vendió y bueno, eh, ella puso esa plática a trabajarla de algún modo. Desafortunadamente también perdió por ese lado, sin embargo, pues siempre adelante, Pati. Y, y ya hasta que, pues yo le decía, véngase para acá con los muchachos, ella me llamaba, Mona, me voy para su casa, hágale, Patico, véngase, que algo pasa acá. Pues estaban Israel y Yajaira pequeños y ustedes, bueno, ya ni se ponían en la casa de hermana, pero allá estaban. Era muy especial eso porque éramos una familia, estábamos viviendo como un dolor y bueno, pues sí, y después verla salir adelante. Fue muy doloroso también cuando usted se nos enfermó, Andy. Sí. Wow, eso fue tremendo porque yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tantas cosas, Señor, a esta mujer? Pero yo me acordaba de que el Señor dice de que Él es el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Entonces yo le pedía mucho que por favor le extendiera su misericordia. Y sí, mire que a veces el Señor permite que nos quedemos solos, ¿cierto? No por crueldad de la gente, porque yo he sentido cuando el Señor me dice quédese quieta. Y en ese entonces hubo un tiempo en que el Señor me dijo quédese quieta. O sea, de algún modo el Señor me aquietó. O sea, suéltela, suéltela. Manteníamos tan juntas que un día Yajaira dijo, abrazó a Pati y le dijo, ay, yo quiero que usted sea mi mamá. O sea, nos manteníamos muy junticas en ese entonces. Fue sí, tan bonito que en ese entonces de verdad teníamos mucho en común y entonces nos escuchábamos, en fin. Sí, fue muy bonito. Ahora que tú dices eso, con mi mamá no hablamos de ese tema, pero sí, a los 13 años me descubrieron un quiste en el cerebro. Ay, sí. Que estaba a punto de estallarse, que si se Sí, estallaba me iba a dejar, pues no, sí, como un vegetal. Por gracia de Dios, pues me intervinieron a tiempo, me pusieron una válvula en el cerebro y bueno, una recuperación dura, pero hemos visto la mano de Dios en todos los procesos, que para mí eso sí, hoy es el mayor testimonio. O sea, bien, hemos pasado sí. por fuegos, por hornos Sí, ardientes, pero el Señor es sobrenatural, o sea, Él está por encima de todo. Y nos tiene aquí hoy, aquí a ti y a mí, después de sí, tanto. Sí, también tuve en la misma mesa con mi abuela, que ya no está. Tanto sí, que decir mi también niñecita. de mi abuela tan Uf. hermosa.
Inesita, también de Jairito, Mm, de Bernardito. De verdad que, vuelvo y le repito, mi Juan de una familia muy especial. Y sí, cuando Pati me dijo, Mona, mi negrito, mire qué tal cosa, porque eh, usted era muy especial. Siempre ha sido muy especial, siempre. Y yo le decía a Pati, ese muchacho tan especial, ¿cierto? Ese muchacho es como, ok, ella me decía, sí, Mona, ese muchacho es tan especial, mis hijos son muy bellos y yo los amo, pero es que ese negrito sale con unas cosas. Y justamente se enferma el negrito. justamente. Sí, fue muy impactante orar mucho y ver la gloria de Dios, ¿no? Amén, así es. Porque este es un regalo de Dios, porque para esto lo tenía predestinado Dios. Amén. Definitivamente Amén. el enemigo quiso estorbar, el Nabucodonosor quiso estorbar, pero el Señor fue fiel. Qué lindo. Sí. Y mire, ahí está mi Juan de, Qué y lindo. conocerle a esa familia y hoy estar en esta Y casa. aquí No, vamos, qué aquí privilegio. vamos y hasta Sí. donde Dios me quiera tener Amén. para su gloria. Sí, Señor. Mi Blanquis, tú decías ahora que cuando tú recién empezaste en la fe, veías unos referentes y decías, yo quisiera, cuando pasen unos años, ser como ellas. Ujú. Y nos dijiste nombres. Han pasado muchos años, ¿sí? Han Ujú. pasado 28 años en los que tú has caminado en la fe, has perseverado. Y yo me atrevería a decir que el día de hoy hay muchos que queremos ser como tú, con una fe, Qué bonito. con una fe que inspira, con una fe que se mantiene firme y con una mujer que siempre la hemos visto orar, que siempre está en discipulados, entrenamientos, escuelas, una mujer que sabemos que ora por nosotros y a favor de nosotros y que hoy podemos decir has peleado una buena batalla, ¿sí? Wow. Has hecho una carrera de admirar en tu fe, ¿sí? Pero sabemos que hay pruebas en Sí. 28 años y como tú decías ahora, el enemigo también tiene planes para que ese propósito, ese plan de Dios, pues se estropee en nuestras vidas. Incluso nuestro propio pecado es nuestro mayor enemigo, nosotros mismos. Eh, ¿Cuáles han sido esas pruebas desde tus primeros pasos de fe que tú nos puedas mencionar que has enfrentado, que has superado? Porque para mí el día de hoy, algo que me inspira mucho y que desearía en mi vida de fe es permanecer, ¿sí? La Biblia lo dice, el que permanece hasta el fin, este será salvo. Sí. Y fuimos llamados a permanecer. Y tú has permanecido. Y sé que hay muchas historias detrás que quisieras contarnos un par de ellas. Pues la verdad, mi Juan, sí, son 33 años que llevo en los caminos del Señor. Y pues no ha sido fácil. Una vez conversando con Marcelita León, estábamos tomándonos un café y ella me dijo, ¿cuántos años lleva Blanquita en el Evangelio? Eso hace ya como, recién que llegamos al bolo, hace como 7 años. Y yo le dije 20 y pico, cuando eso llevamos 20 y pico. Y me dijo, tanto, yo apenas llevo 7. Uy, pero ¿cómo es eso? Qué rico cuando yo pueda decir que tengo todos esos años. Y le dije yo, pues muñeca, créame que para mí este tiempo o estos años en el Evangelio no ha sido fácil. Esto es como un matrimonio. Al principio es una luna de miel, pero después la luna de miel se va acabando y es ahí donde el matrimonio empieza a fracasar. Entonces uno tiene que alimentarlo de detalles, tiene que alimentarlo de frases, de muchas cosas. En el Evangelio es igual. O sea, el hecho de que yo lleve tantos años en el Evangelio no es fácil, porque cada vez uno tiene que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿cómo estoy? Sí, ¿cómo estoy? O llega la palabra y nos cachetea. ¡Wow! Esa canción de Barak, que mi relación contigo ya no es igual. O sea, a mí me impactó tanto cuando yo escuché, ¿cierto?, esa canción por primera vez, porque yo le digo, Señor, si mi relación contigo no es igual a la de antes, por favor, vuélveme a ese primer amor, porque es eso, tener uno que alimentarse cada día con la palabra, con la oración. Señor, limpia mi mente, Romanos 12:2, lo hice mi bandera, ¿cierto?
que el Señor me ayude a cambiar mi manera de pensar para que así cambie mi manera de vivir, en fin, que yo no me amolde a las cosas del mundo, porque yo pueda entender siempre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que eso sea lo vital para mí, porque hay momentos en que uno, yo pues, como en un matrimonio digo, no me voy a separar, porque hasta que la muerte me separa, porque pues 2 matrimonios fallidos, uno porque se murió y el otro porque se fue. Entonces, cierto, pero con el Señor es otra cosa, porque Él es mi esposo, o sea, ese esposo que siempre me guardó y siempre me protegió, porque mi Juan, historias muchas. Para mí la vida cristiana es como una espiral, como, ¿cómo se llama? Ese que le ponen a una maquinita que le ponen a las personas cuando están muy graves, ¿cierto? Que sube, baja, tiene unos picos y de pronto unos bajones. Yo pienso que así es la vida cristiana. Y en 30 y pico de años, pues sí, he pasado por muchas, he llorado mucho, he tenido momentos, alguna vez tuve un momento en donde yo dije, ya no más. Le dije a uno de mis hijos, tiene razón, no soy una buena cristiana, porque si no puedo enrutarlos a ustedes, no puedo afectarlos con mi fe, para bien, sino para mal, entonces sí, tiene razón, no voy a seguir. Lo dije con una convicción que él se quedó viendo y me dijo, no, ma, usted no puede decir eso por mí. Y yo le dije, no por usted, porque usted me está diciendo lo que es. Un cristiano es un cristiano, no a medias. Y yo a él estaba, o sea, lo estaba reprendiendo, lo estaba tratando de enfocarlo, aquello de que las mamás tenemos como el complejo mesiánico. Y entonces, hombre, mire a ver, acérquese al Señor, bueno, en fin. Y entonces él me dijo, a ver, ¿y usted por qué se cree tan buena cristiana? Bueno, algo así, y a mí eso me afectó, me cacheteó. Entonces yo le dije, listo, tiene mucha razón, le estoy haciendo muecas al Señor y no hay derecho que yo sea de tan mal testimonio, porque si no puedo ser de buen testimonio para mi familia, pues entonces para el mundo menos. Tranquilo, este pechito ya no más, no va más. Y él se quedó viendo y me dijo, no, mamá, usted no puede decir eso. Usted no puede decir eso. Es que usted es una, mire lo que me dijo, usted es una mujer consagrada. Yo la veo orando, ma, usted cree que yo no la veo. Y yo la veo a usted allá en su habitación, usted no se da cuenta, pero yo la veo arrodillada. Ma, usted a toda hora, usted quiere estar en las cosas de la iglesia. Le dije yo, exacto, en las cosas de la iglesia, pero lo que estoy aprendiendo allá no está funcionando acá. Wow. Porque es que eso es la vida cristiana. Yo voy a la comunidad para entrenarme, porque allí me están enseñando cómo manejar las cosas acá. Entonces, no me está sirviendo. No estoy haciendo la tarea. Ese fue uno de los momentos dolorosos. Y me vio con tanta decisión que le dijo a las hermanas, venga, ese día teníamos reunión un miércoles. Venga, mi mamá no quiere ir a la iglesia. ¿Y por qué? No, mi mamá dijo que ya no quiere ser más cristiana. Yo no sé, yo la veo como que botó la Biblia. O sea, ya no quiere. Entonces las muchachas me dijeron, ma, ¿cómo así que usted no va a ir a la iglesia? Ma, ¿qué pasó? ¿Usted va a renunciar? Y yo les dije, sí, voy a renunciar, ya no más. No sé qué va a pasar conmigo, pero ya no más. Ustedes están bien y no están haciendo nada. No, ma, usted no podía hacer eso. Pero mire las cosas de Dios. Vaya porque yo tenía un compromiso. Vaya porque usted tiene un compromiso. Caramba, qué bueno cuando uno tiene sentido de responsabilidad, cuando uno lo ha aprendido. Y yo dije, por ese sentido de responsabilidad voy a ir, porque esa es la última vez. Hasta hoy me congregué. Y me fui. Y ese día me cogió el Señor de su cuenta. Sí, tremendo. Sí, maravilloso porque el Señor me hizo reaccionar. Bueno, en fin, también me di cuenta de que así los hijos no quieran reconocerlo, se dan cuenta, ¿cierto?
Uno no hace las cosas para que le digan, bravo, qué bien, pero mire, eso me impactó, me dijo, yo la veo, me sacó la billetera, porque yo a ellos les ponía textos, proverbios, cuando estaban estudiando les ponía un proverbio, un mensaje bíblico, con el desayunito en el comedor. Alguna vez yo le escuché a alguien que hizo eso y yo lo hice con ellos. Y les ponía ahí, bueno, ellos lo miraban y se sonreían, ¿no? A veces lo cogían y se lo echaban al bolsillo y ya. Cuando ese día abrió la billetera y me dijo, mire, ma, esto usted me lo dio cuando yo estaba como que era en noveno o en décimo, mire, usted me anotaba cositas y me las ponía en el comedor, ma, ¿usted cree que eso pasa desapercibido? Mire, aquí está. O sea, mire los ataques del enemigo. Porque eso es aprender, eso es entender de que no es la persona, que es lo que hemos aprendido en las prédicas. No es el enemigo, no es esta persona mi enemigo, es el enemigo que me está atacando a través de esa persona. Porque así como hay instrumentos de bendición, también los hay de perdición, ¿cierto? Así es. Y Satanás siempre tiene un paralelo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ese fue un momento muy, muy difícil. Y bueno, pues otro fue cuando faltó mamá. Fue muy, muy difícil también, pero fue también ver la gloria de Dios. El Señor levantarme a la 1 de la mañana y poner en mi corazón. Yo me arrodillo a orar y siento en mi corazón que el Señor me dice que mi mamá ya no va a estar. O uno tener que hablar tan claramente. Yo un día le dije, Señor, ya van 2 veces que le hago esa pregunta al Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, porque me está doliendo. Y el Señor fortalecerme y levantarme a la 1 de la mañana. Y en ese tiempo el Señor me puso a aprender a ir a un taller de cómo cuidar enfermos, terminales. En fin, cierto, Dios siempre ahí tan pendiente, tan hermoso como ese papá amoroso que es. Y entonces me dijo que mi mamá se iba. Fue muy duro, fue muy duro. Yo le dije, Señor, tú sabes que yo tengo que pagar una cirugía de mi mamá. Entonces, Señor, estábamos en las mismas, Patricia, con Alvarito y yo con mamá. Si yo le doy a mi mamá, si a mi mamá le hacen la cirugía y se muere, Señor, igual yo tengo que pagar. Y si a mi mamá le hacen la cirugía y sale supuestamente bien del quirófano y después y queda peor, Señor, tú sabes, Señor, que yo no tengo recursos para todo eso. Hágase tu voluntad, Señor. Y justamente al otro día falleció mamá. Wow. Falleció, sí. Y así fue. O sea, con Dios, hablar directamente y concretamente con Dios es muy especial, es muy bonito porque Él nos escucha. Y así, y ver la obra de Dios, o sea, en tantas cosas. Cuando yo, por ejemplo, me enfermé, yo recién me había quedado sola. Eso fue en el 2019. Ya. Pero el diagnóstico, yo empecé a incomodarme hace mucho rato. Ya. Pero pues síntomas fuertes en el 2019, que hay una historia muy especial, no sé si Juan Diego conoce. Osquitar, yo estaba en logística, usted sabe que amé la logística, estuve como 20 años allí. Y un día me dijo, Osquitar, Blanquita, ¿usted está bien? Yo le dije, sí. ¿Cómo está su salud? Y yo le dije, bueno, la verdad me estoy haciendo una serie de exámenes. Ya. Le dije yo, ¿por qué? Y me dijo, es que yo tuve un sueño. Yo así conmigo. Y me dijo, sí. Me contó que estaba en un terremoto y que en ese terremoto estaba yo. Y bueno, otras cosas, pero pues me acuerdo más puntualmente de eso. Y que él se despertó, pero que él se despertó y muy quebrantado por mí. Y que la esposa también, entonces como que se despertó y conversaron y que él le dijo, mira, tengo que orar por Blanquita. Y no éramos como muy allegados porque Osquitar estaba relativamente nuevo en el encuentro. Y entonces que se pusieron a orar y que él lloraba de una manera inconsolable. Entonces, él
me contó eso. Y yo le dije, ve, tan extraño. Y yo, bueno, no sé qué querrá decir el Señor, ¿cierto? Igual yo venía sintiéndome mal hacía muchos días, pero yo ya le había preguntado al Señor, Señor, ¿qué tengo? ¿Qué pasa? Yo siento que hay algo que está fuera de lo normal en mí. De hecho, que un día yo estaba en mi devocional y entonces yo le dije, Señor, yo siento que voy a pasar por un desierto, porque ya el Señor me los anuncia. Dios mío, cuando el Señor a mí me pone ese sentir en mi corazón, sí. Una vez que yo le decía, no, es mi imaginación, no. Que llegó un desierto ni el tremendo en la economía que fue, ¿se acuerdan que yo casi pierdo mi casa? Ese fue un milagro sobrenatural de Dios también. El encuentro ha sido testigo de tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho conmigo. Bueno, y entonces yo le dije, Señor, ese desierto es de salud. Ay, Señor. Bueno, Señor, acepto tu voluntad. Pero un momento, ay, es que yo me quiero ahí. Un momento que yo le dije, Señor, pero por favor, el Señor me dijo que era con uno de mis hijos y yo le dije, no, por favor, no. Que no sea con uno de mis hijos. No, Padre, yo te conozco y ellos no te conocen. Y no sé cómo le irá a parecer a algunas personas, ¿cierto? Juan Diego, que dirá como un desafío, un reto. No, porque yo se lo dije con humildad, humillada en la presencia de él. Le dije, Señor, que no sea ellos, que sea a mí. Que sea a mí porque yo te conozco, porque yo te amo y porque yo sé quién eres tú. Mis hijos no te conocen. Wow. Y listo. Me tranquilicé. Cuando empezaron a pasar los días y me empecé a sentir mal, cada vez más mal, yo dije, wow, yo creo que por eso yo soporté lo que soporté, porque yo me acordaba que yo le había pedido a Dios que lo hiciera conmigo. ¿Sí ven? Y a pesar de todo, un momento en donde yo le dije, Señor, hasta aquí. Ya no más, ya no da más, como los futbolistas. Bueno, y entonces, ¿cómo le parece que, retomando la historia de Dios Quitar? Bueno, listo, yo seguí haciéndome los exámenes, todo eso. Cuando un día ya pues empecé a hacerme, le dije, Señor, quiero ir donde un médico, porque yo iba donde un médico, iba a la EPS y me decían, no es nada. Eso es una cosita insignificante, una cirugía y ya. Ah, ok, me lo dijo el médico, pero cada día yo me sentía más mal. Entonces fue cuando ya empecé a hacerme los exámenes y fue cuando el Señor me mandó la razón con los Quitar. Mandó la razón. Sí. Y entonces, bueno, que se pongan las pilas. Entonces, cuando ya me hicieron unos exámenes, yo sabía que estaba mal, pero no sabía hasta dónde. Pero antes de eso yo le consulté al Señor y le pedí que por favor me ayudara a conseguir, me diera gracia para conseguir por medio de Previser un médico particular, pero que fuera una mujer. Y así fue. Wow. Yo la llamé, me dijeron, sí, está la doctora Julana. Y yo dije, perfecto. Y nunca se me olvida el apellido de la doctora Bustos. Ella tenía el consultorio al frente de la clínica del café. Entonces estuve con ella. Cuando le conté toda mi historia y ella me examinó, ella me dijo, no lo puedo creer. Usted está de pie. Señora, ¿usted cómo hace para estar de pie? Usted está muy mal. Me dijo, mire, no le voy a dar un diagnóstico porque sería muy aventado de mi parte. Pero, y perdóneme lo que le voy a decir, ¿por qué ustedes se dejan coger tanta ventaja? Yo le dije, no, doctora, ventaja de ninguna clase. Le conté, he ido donde el médico, me dice esto y esto. Bueno, ella hizo así, puso la mano y me dijo, no, señora,
le voy a pedir perdón por mis colegas, pero usted está muy mal. Wow. Y me dio una lista de médicos y me dijo, mire, cualquiera de estos médicos, vaya, visítelos, pero por favor. Eso fue en diciembre y me dijo, por favor, no lo deje para el año entrante, por favor, su vida está en peligro. Wow, lloramos. Nunca me ha tocado un caso de esos, No, pero lloramos. Dios mío. Lloré con esa doctora. Y entonces, bueno, ya salí de ahí. Resulta de que Navidad es Navidad. Para todo colombiano. Oh, había mucho que hacer en Navidad. ¿Sí ven? Para todo colombiano. Me aguanté la Navidad. Sí. Me aguanté la Navidad. Además, los especialistas estaban todos en vacaciones. Me encontré uno que cobraba un ojo de la cara y yo dije, no, va a esperar. O sea, dándole prioridad a otras cosas, ¿cierto? Sí. Invirtiendo las prioridades. Y entonces, listo, ya en diciembre, ya en enero, entonces en los últimos días de diciembre me conseguí una cita para los primeros días de enero. Me puse en la dieta de todo eso, me hicieron el examen. Ya cuando fui con el gastro, entonces él hizo entrar a mi hija mayor que fue conmigo. Y cuando yo salí, ella estaba así, como muy seriote, y yo le dije, mija, qué pena. Que yo miré el reloj y yo no sabía que me iban a demorar tanto. Y tengo mucho dolor. Mija, qué pena. Y ella tenía una entrevista de trabajo. Y me dijo, no, ma, tranquila, a mí no me preocupa. Y le dije yo, mija, ¿y su entrevista? Si alcanza. Me dijo, ma, a mí no me preocupa eso, a mí me preocupa su salud. Usted está más mal de lo que usted misma cree. Me dijo, tanto es así que la biopsia la tengo que llevar hoy mismo. Y al viernes me entregaron el resultado. Ella llevó los exámenes, llevó la biopsia. ¿No? Y al viernes, que teníamos oración los viernes, ¿se acuerda? Los lunes y los viernes. Terminó la oración de la mañana. Y bueno, yo salí cuando el pastor me abordó. ¿Qué hubo, Blanquita? Yo, ¿qué hubo, Paz? ¿Para dónde va? Y le dije yo, pues voy a ir, estoy dando tiempo para ir a reclamar unos exámenes, unos resultados. Me dijo, sí, usted estaba enferma. Y le dije yo, pues hay más. Camina, le invito a desayunar y la acompaño. ¿Y con quién va a ir? Le dije yo, sola. Me dijo, camina, yo la acompaño. Me invitó a desayunar, desayunamos. Y luego nos fuimos para la clínica y reclamamos los exámenes. Y yo recuerdo que yo cogí el sobre así. Y él me miraba el sobre. Y me dijo, no lo va a abrir. Le dije yo, pues si uno no entiende. Y me dijo, ¿me lo deja abrir? Y yo le dije, ábralo. Y él cogió el sobre y lo abrió. Cuando él abrió el sobre y miró el... Porque a uno le entregan el sobre así, ¿cierto? Sí, como sin más. Sí, sin más. Ni siquiera mire el médico a hablar con usted como uno en las películas, en las novelas, ¿cierto? No, ahí le entregan a uno así. Entonces, cuando el pastor vio eso, yo le vi la cara. Y entonces molestábamos con el cuento de que me van a hacer un examen, ojalá lo gane, no lo pierda. Entonces yo le dije, ¿lo perdí o lo gané? Y él me dijo, Blanquita, está muy mal. Dios. Y yo le dije, ¿en serio, Paz? Y él me dijo, sí. Y él se le llorosearon los ojos. Wow. Me dijo, Blanquita, ¿tiene cáncer? Yo le dije, sí. Wow. Me quedé como en stand-by, aunque era algo que yo sabía que me iba a suceder. ¿Cierto? Pero ya cuando uno recibe pues el choque eléctrico. Entonces nos fuimos caminando. Él me dijo, me deja llamar a un amigo y contarle el diagnóstico, un gastro. Yo le dije, listo, pasa. Él habló con un amigo y él decía, ¿cómo así, doctor? Sí, sí. Me dijo, sí, Blanquita, es un caso grave y usted tiene que ponerse las pilas ya. Yo le dije, bueno, pongámonos las pilas ya. Ya era el 2020, ¿cierto? Me puse las pilas. Entonces él me dijo, ¿qué va a hacer? Y yo le dije, primero, no me voy a exponer a un tratamiento oncológico. Porque si yo estoy tan mal, yo no me voy a someter a semejantes tratamientos como veo a la gente que queda tan mal para que de todas maneras se muera. Me quedo quieto.
Y entonces, ¿y qué va a decir su familia? Le dije, y mi familia no se va a enterar. Y le voy a pedir el favor, paz. Esto queda entre nosotros. Wow. Entre Dios y nosotros. Nadie se va a enterar, paz, por favor. Respétenme mi silencio. Y él me dijo, Blanquita, no me parece justo. No me parece justo. Se tiene que contarle a sus hijitos, porque de todas maneras ellos tienen que saber. Yo le dije, ay, no, paz, yo no quiero pasarlos por esto. ¿No? Digamos que es un reto que lo tengo que asumir yo. Pues resulta que como mi hija sí fue. Mi hija fue conmigo. Cuando llegué a la casa, ma, ¿usted ya reclamó el resultado del examen? Me llamó y le dije yo, sí. ¿Y ya lo abrió? Sí. ¿Y cómo está? Pues usted sabe, pero yo sé que pues no está muy bueno. Me dijo, ¿cómo así, ma? Le dije yo, sí, mija, lo que usted está pensando. Pero le voy a pedir un favor, que se quede entre las dos. Me dijo, ma, ¿cómo así? Yo le dije, sí. Después charlamos. Me dijo, bueno, ma. Bueno, así, cuando al sábado, que siempre nos reunimos los sábados, al otro día, cuando es que todos sentados ahí, cuando fueron saliendo los anexos y se quedaron solo el núcleo, y que venga ma, yo, venga ma. Yo, ¿qué pasó? Cuando soltó mi hija la bomba, pues me sentí incómoda porque yo no quería. Hubo diferentes reacciones. Pero también yo les dije, mire, porque uno de mis hijos dijo, pero ma, es que a uno no está esperando que a uno le digan que la mamá de uno tiene cáncer. Entienda, ma. Esas son las reacciones, o sea, cada uno tiene una reacción. El que lloró, el que vociferó, el que tranquilizó, en fin. ¿Cierto? Yo calmada. Bendito sea Dios, calmada. Yo les dije, miren muchachos, no nos adelantemos a las cosas. Miren, aquí está el cáncer y aquí estoy yo. Miren la gran distancia que hay. Primero, yo no me llamo cáncer. Y segundo, es una carrera y yo ya le llevo una delantera. Es que yo tengo un Dios poderoso. El Dios que yo tengo es capaz de cualquier cosa. Dejemos a ver qué pasa. Calmémonos, tranquilicémonos, vamos a... Sí, mami, que mire, que pongamos. Entonces ya se calmaron, en fin, vamos a hacer, vamos a actuar, en fin. Ya entraron los otros, ya los enteraron, entonces, bueno, ya se volvió colectivo. Entonces empezaron que vamos a hacer esto. Mi nieta estaba ya terminando medicina. Abuelita, mire, que vamos a hacer esto. Bueno, todos, tratamientos, una cosa y otra. Y empiezo yo con los tratamientos, pues a agilizar en la EPS, cuando la pandemia cerró. La pandemia cerró. Todo se quedó en stand-by. Que entonces yo, ¿qué iba a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nada. Pero ¿cómo era el plan de Dios? Que fuera en ese tiempo. Entonces, yo hacía días venía consumiendo unos remedios, unos productos. Yo soy muy de productos naturales, de Don Fabio, cuando eso se llamaba Agrosol. Y entonces Agrosol vendía unos medicamentos que para uno limpiar el organismo. Y yo dije, listo, me los voy a tomar. Cuando a mí me dijeron, llegó un señor a la casa, un cliente, que él vive en Quimbacha, y llegó con un amigo, y bueno, lo atendí, bueno, llegó a la peluquería, y los atendí, bueno, cuando lo escuché hablando, hermano, que mire, yo tengo una historia, que de lo que usted me estaba contando, hermano, que a no sé quién, vea, yo llevé a no sé quién a donde Fabio Aristizábal, y ese man es un berriondo para ayudar, porque manda muy buenos medicamentos. Y yo, wow, Don Fabio, que él tiene una tienda aquí en Armenia, que no sé qué.
Entonces llamé al Señor y le dije, ¿usted tiene el contacto? Y me dijo, claro, lo necesita, Blanquita. Le dije yo, sí, Señor. Me dijo, yo a mi mujer lo comunico, que somos amiguísimos. No es que yo le llevaba a mucha gente allá. Me decía. Entonces lo llamó y me lo pasó. Yo me fui para el patio, conversé con él. Le dije, sí, yo necesito un tratamiento con usted. Me dijo, ¿qué diagnóstico tiene? Le dije yo, cáncer. ¿En qué parte? Bueno, me dijo, mándeme por WhatsApp, agrégueme al WhatsApp y envíeme su diagnóstico. Y le envié el diagnóstico. Cuando me llamó y me dijo, usted está muy mal. Está muy mal. Pero pues para Dios no hay imposibles. Le dije yo, exactamente. Vamos a hacerlo. Le dije yo, hágalo. Me dijo, pero eso sí, una cosa. Mientras usted esté conmigo, nada de radioterapias, nada de quimioterapias. O toma allá o toma acá. Y yo le dije, no, con usted. Además, ahorita no hay dónde. Y lo que me dijo, listo, va a ir al almacén. No, usted pídalos por teléfono y se lo llevan a la casa a domicilio. Y me mandó una dieta muy rigurosa. Y yo me hice la dieta tal como él me dijo. Rigurosa, en fin, la seguí al pie de la letra, tomándome los medicamentos. Y él me dijo, por ahí en 2 meses estamos expulsando ese cáncer. ¿En 2 meses? En 2 meses. Yo le dije, wow, bueno, Señor. Los 2 meses se extendieron a 6. A 6 meses. Pero literal, que yo expuse el cáncer. De verdad. Pero antes de eso, mire la obra de Dios. A mí alguien me llamó y me dijo, no me acuerdo quién fue, pero sí me acuerdo qué me dijo. Estábamos conversando de algo, de pronto de la salud, pienso yo, porque me dijo, yo solo le voy a decir una cosa. El Dios que comenzó en usted la buena obra, no se va a detener, Blanca. No se va a detener. Y la va a llevar hasta donde Él quiere. Wow. Yo todo lo tomaba para bien. Y entonces, cuando ya estaba yo en el tratamiento, cuando un día, ya retomando pues nuevamente el tiempo del tratamiento, me dijo mi nieta, todos mis hijos me respiran la nuca, ya abrieron, ¿cierto? Ya estaban empezando otra vez la vida, a normalizarse la situación. Ma, vayamos donde un médico, ma, camine. Cuando un día me mandaron a mi nieta, abuelita, mire, yo he hablado con algunos médicos que son mis profesores y son cristianos, abuelita, pero ellos le mandan a decir, porque yo les conté su historia, les he mostrado su diagnóstico, que abuelita, que usted no se puede quedar así, que deje que la ciencia también. Y yo le dije, mija, yo entiendo todo eso, yo sé cómo ora Dios, pero mamita, yo creo en Dios y yo sé que Dios está obrando en mí y en el momento que Él lo determine voy a empezar a hacerme un tratamiento si lo necesita. Esperen y verá. Bueno, abuelita, pero abuelita, mire, es que usted, abuelita, usted se ve muy mal, porque pues obviamente yo rebajé más de 20 kilos. Entonces yo estaba muy, muy delgada, pero no estaba escuálida. ¿Sí me hago entender? Que se acuerda que usted en ese tiempo iba y estaba muy delgada, pero no me veía pues demacrada ni nada parecido. Bueno, y entonces... Siempre también puesta, arreglada, también peinada. Sí, sí, sí. También sí, vestida, sí, tan sí. pulcra. Sí, primero muerta que enmargada, dice por ahí. Y entonces, ¿cómo le parece que me dijo mi nieta, abuelita, hágase una endoscopia? No, una colonoscopia. Hágase una colonoscopia. Y yo le dije, no, yo no puedo. Me dijo, sí, abuelita, hágala. Tanto me insistieron que yo le dije, listo, me voy a hacer la colonoscopia, pues como ustedes quieran. Y ¿cómo le parece que al otro día yo iba a pedir la cita o ellos me la iban a pedir porque todavía había que hacerlo particular porque no había forma por la EPS? Cuando me llama don Fabio, ¿qué hubo, Blanca? Él hace así tosco para hablar. Y yo, ay, don Fabio, ¿cómo está? Venga, yo le voy a decir una cosa y téngalo muy presente. Si usted se va a hacerse alguna cosa aparte de lo que yo le estoy haciendo,
Si a usted le introducen algún producto, alguna cosa en su organismo, de una vez le advierto que usted no sale de allá viva. Yo, por Dios. ¿Cómo, don Fabio? Me dijo, sí, como me está escuchando. Usted ya no sale viva. Usted verá. Ah, bueno, señor. Wow. Mire. Entonces yo desistí. Que ya le separamos la cita para el... No, gracias, no me la voy a hacer. Pero mamá, no me la voy a hacer. Y sí, hasta que el Señor hizo su obra. Y yo expulsé el cáncer. Lo expulsé. Es increíble. Los médicos, cuando yo llegué, porque yo ya llamé yo a don Fabio, le dije, don Fabio, acaba de pasar esto y esto y esto. Y él me dijo, tómele fotos. No, pues yo me asusté tanto que yo vacié. Pero luego tuve otro episodio, entonces volví nuevamente y ahí sí le tomé fotos y se las envié. Me dijo, Blanca, expulsó el cáncer. Wow. Lo expulsó. Ahora sí, le dije yo, porque tengo mucho dolor. O sea, el dolor se ha incrementado. Entonces él me dijo, ahora sí, vaya, visite un médico y el médico ya determina cómo van a proceder, porque hasta ahí llego yo. Sí. Hasta ahí llego yo y bueno, y Dios va a seguir actuando. Y vaya donde un médico. Y ya, entonces empezamos las consultas en oncología. Y pues yo lo primero que hacía era llegar, mire, doctor, yo vengo, bueno, ¿qué le pasa? No, doctor, pues que mires mis exámenes, todo esto. Pero yo no tengo cáncer. Ellos pensaron, esta señora enloqueció. Sí, claro. No tiene cáncer. Y yo, no, doctor, mire, fue que yo me hice un tratamiento, y Dios hizo su obra en mí. Sí, muy bueno que tenga fe, me decían algunos. Hubo uno que me dijo, sí, la gente tiene que creer en algo. Y yo, no, doctor, yo no creo en algo, yo creo en alguien, se llama Dios. O sea, fue un tiempo de poder testificar de Dios, la obra que Dios hizo en mí. Qué lindo. Y me empezaron ya con el cuento de las radios, las quimios, pocas quimios, pero muchas radios aterradoras. Momentos en donde yo dije, ya no más. Hasta aquí. Ahí fue donde por segunda vez yo le dije al Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Porque a mí me hacían radios de 30 minutos. Y y cada 6 y hacían a uno 45 minutos. Ahí era donde yo me ponía que yo ya no resistía. Es mucho tiempo. Mucho, mucho. Y entonces ya le dije un día al Señor, le dije, Señor, me voy a morir. Quiero morirme, llévame contigo, porque esto es una tortura. Le dije, Señor, ahora, si es tu voluntad que yo continúe acá, entonces, Señor, haz algo para que cuando a mí me hagan esto, yo no lo sienta. Y ese día que yo le dije al Señor, Señor, me quiero ir contigo, esto es muy duro. Si te es posible, pasa de mí esta copa, Señor, pero también, Señor, hágase tu voluntad. Y yo tenía los ojos cerrados y estaba llorando y yo vi a Jesús en el huerto. Pero especial porque lo vi rodeado de una oscuridad total. Y yo dije, Señor, ese día entendí, lloré de felicidad. Que yo dije, Señor, eso fue lo que tuviste. Si esa oscuridad que yo estoy viviendo ahora, Cristo la vivió por mí. Entonces yo, ¿por qué me voy a milanar ahora? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y entonces... un milagro, me quedé profunda. Yo le dije, Señor, anestésiame entonces, y me anestesió. Me quedé profunda. Entonces yo iba a las radios y me quedaba profunda. Me tenían que llamar, señora Blanca, señora Blanca. Y yo, ups, se durmió. Y yo, sí, me dormí. Yo les decía, yo le pedí a Dios que me anestesiara, porque esto es muy doloroso. Y Dios me duerme. Literal. Qué lindo. Sí, entonces de verdad... Y bueno, wow. De ahí para acá, pues, mi amor, he visto la gloria de Dios en muchos aspectos. Pero lo más trascendental es eso. Yo pienso que esas son historias que le marcan la vida a uno. Y que al final, o sea, te suceden a ti, pero testifican a muchos. Sí. Tú las vives, tú sufres, tú atraviesas ese huerto de Getsemaní, pero ahora eres un testimonio para tantas personas que pueden ver este podcast,
que pueden estar experimentando un cáncer en este momento y encontrar a Cristo, porque no es una sobreviviente más del cáncer, es una sobreviviente del cáncer con Cristo. Amén. ¿Sí? Sí. Y eso hace que la historia tenga otro matiz, porque me parece muy lindo cuando tú dices, y ahí en mis mayores angustias y dolores, yo pude recordarlo a Él sufriendo por nosotros, Sí. porque Él no tendría que haber sufrido. De hecho, hay un autor, Timothy Keller, que dice que el Padre afligió al Hijo no con una enfermedad terminal, no con un cáncer, sino con todas las enfermedades terminales, para que todas en Él tuvieran esperanza y sanidad, y en Él encontráramos consuelo, aun si nuestro cáncer no se cura. Correcto. Encontrar en Él esperanza. Y cuando sufrimos un poco, solo un poco, en comparación con todo lo que sufrió Cristo, pues podemos decir, gracias, como tú dices, y yo lloré de alegría. Sí. ¿Cómo lloras de alegría en medio de tanto dolor? El Evangelio, la obra del Evangelio en ti. Y algo que me inspira demasiado. Tú llevas más de 30 años en la fe. Yo apenas tengo 28 años y empiezo a caminar en mi fe y a descubrir lo que Dios quiere hacer con mi vida también. Es como tú hablas de tu relación con Él con tanta naturalidad y cómo le conoces, porque qué belleza que tú le digas a Dios, dale que yo te conozco. Y todos los que han experimentado la copa del sufrimiento y la han pasado es porque le conocen y Él nos sostiene en medio de tanto dolor y te ha sostenido por tantos años para que hoy seas un testimonio vivo de la buena obra que Dios empezó en ti. Amén. Y que no la ha terminado, porque hoy seguimos viendo una mujer que nos inspira la fe. Verte en el encuentro, adorar, alabar a Dios, es un motivo de mucha gratitud, pero también de inspiración. Que nuestra fe tenga también esa fuerza y esa sinceridad. Tú dijiste ahora, la fe no puede ser tibia, y nos inspira mucho eso, Blanquis. Sí, mi Juan, porque es que yo le dije al Señor, tú lo diste todo por mí, vale la pena jugársela toda por ti. Amén. Y yo le digo a Él que lo mejor que me puede haber pasado es Él. Y yo un día le dije, Padre, yo amo mucho a mis hijos, pero a ti te amo más. Tú estás por encima de ellos, porque ellos son creación tuya. Y tú eres único. Y yo un día sí le dije, me arrodillé y le dije, Señor, no me dejes soltar de tu mano. Él no nos suelta, nosotros nos soltamos. Yo dije, Señor, no me dejes soltar de tu mano. Porque el día que yo me quiera soltar de tu mano, no me dejes aquí, llévame contigo. Porque yo no concibo la vida sin Dios. Entonces eso es lo que, cierto, lo que algunas personas no entienden. Que es que esta tuta ahora pega para allá, es que es tan religiosa. Yo digo, no pueden confundir amor con religión, ¿cierto? Pasión con religión. Porque es que si Dios nos ama a nosotros con esa pasión, ¿por qué nosotros no podemos responder un poquito? Y por eso le digo, me inquieto y le digo, Señor, por favor, revísame, mírame. Y wow, con esa palabra que nos llega cada día, porque el Señor ahí nos examina, ¿cierto? Examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay en mi caminos de perversidad y guíame por el camino eterno, porque es que hay dos caminos, ¿cierto? Está el ancho y el angosto. Pues yo sé que en el angosto me voy a encontrar con muchas cositas. Hay muchos detallitos allí muchas espinitas, ¿cierto? Pero como dice Juan Diego, el horno de fuego, ¿cierto? Está el horno de fuego y a veces es necesario pasar allí, pasar por el horno de fuego, pasar por la mesa del alfarero. Y cuando uno le dice al Señor, moldéame, si es necesario, pásame por la mesa del alfarero, si es necesario, Él lo hace. Él lo hace y duele. Y yo le digo, Señor,
como dice la canción, me va a doler. Me va a doler, pero no importa. Es la gracia de Dios. Sí, mi Juan Diego, y hasta aquí, mire, hasta aquí Dios ha sido fiel, Dios ha permanecido. De todas maneras, yo un día le decía, Señor, me quedé sola. ¿Por qué? Si yo le tenía tanto temor a quedarme sola. Y pues bueno, el Señor me ha sostenido, porque yo decía que yo era capaz de vivir sola. Y me tocó pasar todo ese proceso sola. ¿Por qué? Por algo. Porque todo tiene una razón de ser. Porque Dios no hace las cosas al azar como las hacemos nosotros. Sí. Blanqui, Santiago 1 dice, amados hermanos, cuando tengan cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Nosotros estamos en una cultura en la que las pruebas no son parte de la ecuación. Nadie quiere sufrir. De hecho, todos queremos mostrar que no sufrimos. Y ahora en el ejercicio de las redes sociales, entre más puedan mostrar una vida públicamente exenta del sufrimiento, parece que tú eres una persona más afortunada. Hace poco leí una frase que decía, qué triste aquel hombre que no ha pasado por ninguna tormenta porque cualquier pequeño charco le va a ahogar. Y es que en las tormentas nosotros podemos no solamente crecer nosotros, sino crecer en Dios. Y cuando veo tus tormentas, solo comentamos un par y esta última que nos ha tocado a todos, porque eso fue una experiencia que seguramente no viviste sola, muchos alrededor orando por ti, Bendito sufriendo Dios. por ti, Bendito Dios, pidiéndole a Dios que nos permitiera tenerte más, si fue su voluntad, y fue su voluntad al final, para contar las grandes maravillas que Él hace. Y en tantos años de vida, de ministerio también, ahora tú qué puedes ver en tu vida, ahora qué puedes ver del plan de Dios contigo, que nos puedas compartir. ¿Tú qué ves en tu historia? Tantas cosas, mi Juan, de lo que yo le decía, con Dios tenemos historias nuevas cada día para contar, ¿cierto? Y lo más maravilloso, aprender a ver el amor de Dios en las personas que nos rodean, ¿cierto? Ver de que uno de pronto no sabe darle el valor a esos detalles, como los que Dios me permitió ver en ese tiempo, en el tiempo de mi incapacidad. Hombre, ver el amor de Dios a través de mis hermanos en la fe, independientemente de mis hijos, mi familia, ¿cierto? Pero el amor que la iglesia me dio fue único, fue maravilloso, porque me sentí amada, me sentí respaldada, cubierta. En ningún momento me sentí sola, en ningún momento, a pesar de que fue un tiempo tan difícil, donde a mí me decían, a usted no la pueden visitar. Si a usted la visitan, le llegan a pegar alguna cosa y usted viene a parar a una clínica y usted tiene que venirse sola. Así me atemorizaban los médicos. Usted se tiene que venir sola porque sus hijos no la pueden acompañar. Y yo me imaginaba intubada y en un poco de cosas, porque cómo será la moda en ese tiempo, sí. ¿Cierto? Entonces yo decía, no, me muero de horror. No porque la gente llegara, sino que me diera alguna cosa y que entonces a mí me llevaran para un hospital. Yo decía, no. Pero a pesar de eso, violábamos esas normas, entre comillas. Y yo me veía con mi familia en la fe. Y era maravilloso, era sensacional, ¿cierto? Personas que fueron tan claves, independientemente, pues mi pastor que me acompañó, Glorita, Juan Dieguito, que era el que iba y me llevaba las cosas que me enviaban, o yo enviaba las cosas con Juan Dieguito. O sea, fue maravilloso. En mi cumpleaños,
allá estuvieron Marcelita y Henry. Y ese día yo estaba casi que en las últimas, por decirlo de algún modo. ¿Cierto? Yo no quería absolutamente nada. Yo estaba ya como vencida. Cuando llegaron Henry y Marcela. Y yo les dije a mis hijos, déjenlos pasar. Déjenlos pasar. Bueno, y los dejaron pasar. Y yo recuerdo que Henry oró por mí. Los dos oraron por mí. Pero Henrycito hizo una oración tan especial, porque yo llevaba ya como 2 o 3 días que yo no quería comer nada, no me paraba nada en el estómago, porque me tomaba una taza, un pocillo de agua y botaba 2. Entonces era una cosa aterradora como estaba yo. Y entonces llegar Henrycito a hacer esa oración por mí, yo recuerdo, no sé en qué momento yo me paré, pero terminé arrodillada en mi cama, arrodillada, con las manos levantadas y él orando. Y cuando ellos se fueron, sentí un hambre que les dije, tengo hambre. Y ahí mismo me fueron a traer comida. ¿Cómo así, mami? ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Y mi estómago lo pudo retener. Entonces, mire, en todo uno ver el poder de Dios. Un día llegó Martica Tarquino, me envió, me llamó y me dijo, Blanquita, le voy a enviar unas canciones se las que escuché a una amiga. Ay, son tan lindas, Blanquita, porque esa Martica fue otra que también se pasaba por encima de lo que me iba y me visitaba. Y entonces, ¿cómo le parece que Lilianita? No, una cosa maravillosa, Juliecita, mujeres muy especiales que nunca me dieron la espalda. Y ¿cómo le parece que ella me llevó esas 2 canciones? De Nancy Amancio. El proceso. Una de ellas, El proceso. Y Tu obra en mí. De Nancy Amancio. Y yo recuerdo que mi nieto tan hermoso que iba y me acompañaba, porque ya mi familia empezó a turnarse tan bellos y se quedaban 1 día, 2 días, el uno o el otro. Y mi nieto se iba y trabajaba desde la casa. Cuando yo me puse a escuchar la canción, yo lloré. Y él me dijo, abuelita, ¿qué le pasa? Le dije, mi amor, porque es que con estas canciones, estas alabanzas, yo sé que ya terminó este proceso. Ya terminó, yo ya puedo hablar porque yo soy sana en el nombre del Señor. Y él me abrazó y me dijo, abuelita, qué bueno que piense así. Le dije, claro, mi amor, es que ya pasó. Yo siempre he creído, le dije, que así como todo tiene un inicio, también tiene un final. Porque Dios es bueno. Me dijo, sí, abuelita. Entonces yo siempre, y yo me acordaba en días pasados, hice remembranzas de alguna cosa, porque cuando a mí me sucede algo, yo digo, Señor, así como todo empieza, así mismo termina. O sea, nada es eterno. Lo único eterno es Dios. Y entonces yo desde mucho antes de conocer del Señor, yo tenía ese pensar, ¿cierto? Yo decía, me estaba pasando algo muy incómodo y yo decía, ay, pero si quiero que esto, así como empezó, en algún momento tiene que terminar. O sea, me fortalecía con eso, sin conocer del Señor. Ahora, ¿cuánto más conociendo de Él? Qué lindo, qué Sí. lindo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo las primeras cartas y él le dice, yo recuerdo la fe de tu madre, recuerdo la fe de tu abuela. Y nosotros hoy avanzamos sobre hombros de personas de fe. Y yo voy a recordar mucho tu fe en mi vida, como recuerdo la fe de mi abuela que me inspiró bastante. Y yo sé que ambas personas, tanto tú como ella, han orado por mí, y no por mí, sino que han orado por muchos de mi generación para que Dios nos levante como hombres que también le conocemos y que podamos ser una voz que sigue hablando y contando de los hechos tan maravillosos y del Dios tan grande que tenemos. Yo te agradezco tus oraciones, agradezco tu sinceridad, el tiempo que compartimos hoy aquí, porque me inspira a mí bastante y es un reto para poder decir en cualquier situación, yo conozco al Cristo al cual he decidido entregarle mi vida, y que sea suficiente para estar en los montes y en los valles, decir yo conozco al Cristo que ha salvado mi alma. Te doy muchas gracias por eso. Claro que sí, mi Juan. Gracias a ustedes por recibirme en su casa.
Gracias por, este es un detalle maravilloso con el que yo no contaba. Wow, cierto, poder contar mi historia, que yo sé que le va a servir a muchas personas. Voy a agregar una partecita Claro. que de pronto omití, es que Dios fue bueno porque en ningún momento se me ocurrió a mí decirle, porque a mí. No, al contrario, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que no lo estoy llevando sola. Y gracias porque escuchaste mi clamor cuando te dije que fuera para mí, no para mis hijos. Porque eso era lo que el Señor iba a hacer. ¿En cuál de ellos? No lo sé, pero lo iba a hacer con uno de ellos. Y yo siempre le digo a las personas, no es porque a mí, ¿cierto? Sino, Señor, gracias por haberlo hecho en mí. Porque es una manera también de nosotros fortalecernos en el amor hacia Él. Porque entre más el Señor nos bendice, porque está la parábola del que al que se le perdona menos y al que se le perdona más, ¿cierto? Por el amor, por el amor. A mí algún día me llamó alguien, porque en esas temporadas, y yo me acuerdo mucho de Inesita, cuando en un lecho de enferma, las cosas que le decían a ella, o a ustedes, o al pastor, qué pecado es el que ella tiene que está así. A mí alguien me llamó, no de mi comunidad, de otra comunidad, y me dijo, le voy a decir una cosa, Blanca. Nunca nos conocimos personalmente. Le voy a decir una cosa, arrodíllese y pregúntele al Señor, ¿cuál es el pecado tan grande que usted tiene para que la tenga tan azotada? ¡Wow! Yo me quedé sin palabras. Solamente lloró mi corazón de que en medio del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, haya tanta crueldad. Porque eso es crueldad. Uno ir a decirle a una persona que está en una situación, hombre, si a mí me tienen como en apoyo para estar orando por una persona, ¿por qué voy a ir a lanzarle semejante dardo? Y así me la soltó. Y yo le dije, no, mire que no solamente los pecadores, ¿sí ve? Acuérdese de la oración del fariseo y del publicano. No le dije más. Entonces, mi Juandi, aprendí mucha sabiduría. Las cosas que yo aprendí en ese tiempo, no las había aprendido en toda mi vida. Todo el amor de Dios que yo conocí, toda la grandeza y el despliegue de poder de Dios, todo lo que Dios se movió a favor mío fue mucho. Y cómo se levantó el enemigo en medio de esa situación para quererme como a ponerme el pie encima y dar el grito de victoria, pero no lo pudo hacer porque yo repetía todos los días la palabra, las promesas del Señor, su palabra. Aquí yo hice uso de ese depósito y eso me lleva a que cada día debo de engrosar más ese depósito, pero no para tenerlo ahí, sino para mostrarlo y enseñarlo, mi Juandi. Así es. Entonces, mi Juandi, mire que a mí alguien me dijo, yo creo que lo peor para usted en la pandemia fue todo lo que vivió. Y yo le dije, no, mire que para mí la pandemia fue mi mejor año. ¿Cómo así? Le dije yo, sí. Porque lo que yo vi del poder de Dios en ese tiempo, no lo había visto en todos los años de mi vida. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y por Él triunfaré mañana. Él es mi victoria. Te quería pedir el último favor para cerrar. Regálanos a todos los que nos has visto crecer un consejo. Algo que nos quisieras decir a toda esta generación. Sí, tan hermosos. Esa generación por la que hemos orado tanto. Nunca dejen de soñar los sueños de Dios. No se suelten nunca de la mano del Señor. Nunca se dejen tentar por el camino ancho. Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí un arribo seguro. Eso lo leí en alguna parte y esa frase se me quedó. ¿Sí ven? Entonces, si con Dios a veces es difícil
sin Dios lo es mucho más. Y mi Juan Di, los años pasan. Y cuando estamos jóvenes, vemos desde una perspectiva. Pero qué rico que ustedes, los jóvenes, hoy en día, esta nueva generación, yo me enamoro viendo a esos jóvenes. No sé si se dan cuenta que a mí me encanta estar rodeada de jóvenes. Me gusta. No porque yo menosprecie mi generación de ninguna manera, porque a mí me gusta reunirme con todas, con todo tipo de generaciones, pero especialmente los jóvenes, porque es que ustedes le transmiten a uno vigor, ¿cierto? Vitalidad y sobre todo ayudarlos a permanecer en el amor de Cristo. Es más difícil hoy en día para los jóvenes sostenerse en su fe que antes. Pero el Dios es el de siempre, mi amor. Amén. Y de verdad que ese consejo le doy a los jóvenes, sigan adelante. Porque es muy triste saber uno de que hay jóvenes que ya claudicaron. Mas sin embargo seguimos orando por ellos. Amén. Así es. Entre ellos están mis hijos, que sigo orando por ellos porque yo sé que lo que hay sembrado en ellos es una verdad y ellos son buena tierra. Amén. Y yo, cuando oramos en el grupo de intercesión, me encanta cuando me dicen que ore por los niños, por EKID. Y yo digo sí. Y le pido al Señor que esos corazoncitos en donde se está sembrando esa semilla de la palabra de Dios, que sea la mejor tierra, que sea una tierra súper, que dé un fruto y un fruto que permanezca. Y eso es lo que yo le digo a los jóvenes. Miren, den fruto y un fruto que permanezca. No, y ustedes son los pámpanos. Aférrense a esa vid que es Jesús. En una versión dice, y me encantó porque dice, ustedes eran unas ramas silvestres. Y un día fueron arrancados de esa rama silvestre y fueron implantados en la vid verdadera, en Cristo Jesús. Entonces recuerden que ustedes son unos pámpanos que están aferrados a la vid verdadera que es Cristo. Gracias, Miss Blanquis. Gracias. Y nos vemos en otro episodio de Ahora Veo Podcast. Muchas gracias a usted, mi Juan Di, tan bello, que Dios bendiga este ministerio. De verdad que definitivamente este muchacho es especial, lo decíamos desde que estaba muy niño. Sí, muy especial. Siempre se destacó por muchas cosas, por el amor, porque era un niño que decía unas frases tremendas para ser tan niño. Decía unas frases tremendas que uno se quedaba, wow. Qué linda. Eso, Blanqui. Lo hemos visto crecer en estatura y en sabiduría, eso sí.